sobre los niños antes de su incorporación al sistema educativo, todos temas de los cuales ustedes conocen mejor que yo. Pero desde esta visión se desprenden dos perspectivas o dos temáticas con las que yo quiero enfatizar, o sobre las que yo quiero hablar. Una es la relación entre como le decía, la educación y los ingresos de los individuos, y la otra es la relación entre la educación y el nivel de producción de una sociedad, de una economía, cuánto produce una economía. Y voy a ir sucesivamente haciendo algunos comentarios respecto de cada una de ellas, o sea, lo que se desprende de este paradigma en relación a cada una de estas relaciones. Este paradigma económico plantea que la remuneración de los individuos tiene que ver con la productividad que despliegan cuando desempeñan sus trabajos. Por lo tanto, su ingreso va a estar muy ligado a su productividad, y como su productividad va a estar muy ligada a su nivel educativo, hay una relación relativamente directa entre educación y nivel de ingresos. Relación que, dice la teoría, no podría diverger, no podría en principio durante mucho tiempo haber una divergencia entre el nivel educativo y el nivel de ingresos, porque en principio, por ejemplo, ningún empresario pagaría a una persona menos productiva más de lo que le paga a una persona más productiva. Esta persona no encontraría, entre comillas, trabajo si tiene menor productividad. Por lo tanto, se gatillarían, según esta perspectiva, ciertos mecanismos que tenderían a mantener razonablemente estable esta relación. Por lo tanto, la distribución del ingreso está muy relacionada con la distribución de la educación. Es claro que esta relación, este es un primer punto a tener en cuenta, está más relacionada con los ingresos del trabajo, ya que difícilmente la experiencia, esto directamente no explica los ingresos provenientes de la propiedad del capital. Este no es un capital humano, dirían, y por lo tanto ahí ya tenemos un conjunto de ingresos que no pueden ser entendidos en función de esta perspectiva conceptual. O sea, insisto, los corolarios de esto es el nivel medio de remuneraciones de una sociedad está en relación con el nivel medio de educación, y las brechas entre los ingresos de los individuos están en relación con el nivel educativo, con las brechas del nivel educativo. La segunda de las temáticas tenía que ver con la productividad. Dijimos que la educación impacta sobre la productividad y, por lo tanto, dado un nivel de ocupación, dado una cantidad de trabajadores, cuanto más productivos son estos trabajadores, y dada también una cantidad de recursos físicos, cuanto más productivos son los trabajadores, mayor será el nivel de actividad de esta economía, porque los individuos podrán hacer con el mismo capital, en el mismo cantidad de tiempo, más bienes y servicios que una sociedad menos productiva y que por lo tanto generaría menor cantidad de bienes y servicios. Nuevamente, la educación no solo posibilita que el individuo produzca más bienes en menor tiempo, sino además que la educación tiene un impacto significativo sobre la producción agregada, en tanto facilita el desarrollo y la incorporación de tecnología, o sea, tiene además un efecto indirecto sobre la, si ustedes quieren, productividad del capital. Hasta aquí un breve y rápido resumen para que no ser castigado con un papelito, que seguramente ya está por venir, sobre la perspectiva teórica. Yo lo que quiero plantear es que esta relación existe. Sin duda la educación tiene una influencia innegable en la productividad de los individuos y por lo tanto el nivel de actividad agregada de una sociedad está influenciada por la educación. Pero me parece que la relación es un poco más compleja, por lo menos este es mi punto de vista, y a veces me parece a mí se exagera y se sobredimensiona el papel de la educación, se le asigna una responsabilidad a la educación que me parece que no contempla esa complejidad. La relación entre educación, ingresos y productividad es parte de una madeja más amplia de relaciones.
Lo que yo describí básicamente existen esas relaciones, me parece que describen una influencia razonable, pero son parte de aquellas variables que influyen sobre el nivel de productividad e ingresos. Varias cuestiones hacen que uno tenga que tener una perspectiva más compleja. En primer lugar, la educación es causa de la productividad, es causa de los niveles de ingresos o es consecuencia. Hay a veces afirmaciones en donde se plantea una relación unidireccional. Por ejemplo, los países actualmente más ricos son aquellos que exhiben una trayectoria sostenida de avances en el plano educativo. Daría la sensación que primero hay que crecer para después educar, o al revés, más afín con lo que dije antes, los países pueden elevar la educación, estoy diciendo al revés, pueden elevar la educación después de haber crecido y acumulado. O sea, hay visiones en donde la educación es como primera A, es causa D, o solo la educación es posible de expandirse y mejorarse en tanto la sociedad haya avanzado. Me parece que esas no son citas de nadie, quiero decir, son estereotipos que uno puede plantear y me parece que dan cuenta o no dan cuenta de esa complejidad que rodea las temáticas. Sin duda, los países pobres enfrentan serias restricciones para ampliar la educación, en términos de cobertura, calidad, etcétera. Pero también es difícil encontrar ejemplos de países que hayan crecido sin un impulso importante en la educación y sin que ella haya jugado un papel significativo en el incremento de la productividad. Por lo tanto, sin duda la educación constituye un factor primordial para elevar el nivel de producción, pero la discusión de cuánto invertir no es independiente del grado de desarrollo. De la misma manera, y otro problema que tiene esta perspectiva, es que cuando tratamos de explicar las diferencias de ingreso entre los individuos, la educación pasa a ser la variable que más explica, pero solo explica una parte de las diferencias de ingresos. Hay otros fenómenos económicos y sociales que juegan un papel significativo. Permítame señalar una cuestión que es importante y desde otras perspectivas lo que se plantea es que la productividad no necesariamente está asociada al individuo, sino está asociada al puesto de trabajo. Y el puesto de trabajo es una combinación entre las habilidades y competencias de los individuos, pero también la dotación de capital. La productividad de un tornero con un torno mecánico es distinta que la de un tornero con un torno a control numérico, y por lo tanto ahí donde es la productividad del individuo, no, sin duda, en ambos casos la productividad del individuo va a jugar un papel, pero las diferencias de dotación de capital, las diferencias de dotación de tecnología son ahí muy importantes. Esta relación estática que hay entre productividad, ingresos nivel de educación, productividad, ingresos, nivel de actividad, también se da en el plano dinámico, en el sentido de que cuando crece la educación se aceleraría el crecimiento económico. Y en términos de educación, una idea que suele plantearse y que tiene sin duda un núcleo de realidad es que la mejora en la distribución del ingreso va a estar asociada al aumento del nivel de educación. Cuanto más personas educadas tenemos, mejor va a ser la distribución, porque va a haber más cantidad de personas que requieren puestos, que pueden ocupar puestos de alta complejidad, y por lo tanto el precio, entre comillas, la remuneración de estos individuos va a bajar. Esta es la idea que está detrás de por qué la mejora en la educación va a mejorar la distribución del ingreso. Lamentablemente, la educación, insisto, es imprescindible para facilitar el crecimiento económico. La falta de individuos con las capacidades para ocupar puestos, tecnología de punta, es una seria limitación al crecimiento económico. Pero además tenemos que tener los puestos de trabajo para que los que se gradúan o no se gradúan puedan ocupar esos puestos de trabajo. Por lo tanto, me parece que un papel tan importante como la educación lo juega las políticas económicas que generan el crecimiento económico y la demanda de trabajo, que haga posible
que los trabajadores educados, que los individuos educados puedan efectivamente desplegar sus capacidades, sino lo que vamos a generar es ahondar situaciones que este país y muchos otros han exhibido a lo largo de muchos años, y es un grado de sobrecalificación en la ocupación de muchos puestos de trabajo. Sin duda, tener educación, masificar la educación, facilita y es un mecanismo sin duda de movilidad social, pero pensar que la mera extensión del sistema educativo, la mera aumento de la calidad del sistema educativo per se va a generar los puestos de trabajo que estos individuos van a ocupar, es casi una falacia. Me parece que estos avances en el plano educativo tienen que ir acompañados de avances en el plano productivo que permitan efectivamente, si ustedes quieren, que se realicen estas inversiones que se hacen en educación. No es posible pensar que el motor del crecimiento económico solo descansa en la educación. Sin educación no tenemos crecimiento económico, solo con educación, sin preocuparnos por la inversión, por la disminución de la informalidad, por la generación de puestos de trabajo de calidad, cubiertos por la seguridad social, con protección social, no vamos a aumentar, aunque dispongamos de una cantidad de profesionales idóneos o de técnicos idóneos que genere el sistema productivo. Yo quiero concluir, para un poco bajar el tono economicista de mi presentación, que todo esto no significa que, y me parece que esto tiene que ver con el conjunto de la mesa, que cuando hablamos de la relación entre educación y trabajo, estoy seguro que yo estoy seguro de lo que voy a decir, pero estoy seguro, conociendo a los otros miembros, que ninguno está planteando que el sistema educativo es un mero instrumento del sistema productivo, que la educación es un instrumento del aparato productivo. La extensión de la educación, la mejora de la educación, persigue otro objetivo, que es el objetivo de que todos los argentinos podamos acceder a uno de los elementos básicos de la ciudadanía. Sin embargo, me parece que tenemos que mirar seriamente la relación entre las características del sistema educativo y del sistema productivo, pero siempre teniendo en cuenta que la demanda no viene del sistema productivo, sino viene del hecho de que la educación lo que genera, lo que contribuye es a ser mejores ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la exposición de la doctora Noemí Real, secretaria de Trabajo de la Nación, docente universitaria en Derecho del Trabajo, representante del gobierno argentino en el Consejo de Administración de la OIT, autora y directora de libros vinculados con la negociación colectiva, y además presidenta de la Paritaria Nacional Docente. Dato no menor. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por permitirme participar en este panel tan interesante. Como diría un amigo mío español, podrías dedicarte a bailar también, porque la verdad que cuando leen el currículum solamente hablan de negociación colectiva y de derecho al trabajo. Pero bueno, ese es el métier. Yo tengo algunos puntos de coincidencia y por supuesto voy a tener algunos puntos de divergencia con el expositor anterior, justamente por el rol que asumió el Ministerio de Trabajo desde el 2003 a la fecha y que se vincula directamente con la temática de la mesa. La Ley Nacional de Empleo, que es de fines del año 1991, ya le había puesto al Ministerio de Trabajo la obligación, el compromiso de la formación profesional, y en uno de sus artículos hablaba específicamente de ayudar con la formación profesional a la inserción de aquellos colectivos laborales más vulnerables. Ustedes recuerdan que esa ley casi dio nacimiento a algunas de las modalidades contractuales que luego transitaron casi una década en nuestro país, que realmente el objetivo parecía ser facilitar el ingreso
de colectivos laborales de difícil inserción, mujeres y jóvenes que accedían al primer empleo, que en realidad luego fue un mecanismo bastante perverso de pérdida de puestos de trabajo y que significó además un notorio retroceso en el mercado laboral y por supuesto nos dejó a fines del 2001 con uno de los índices de desocupación más altos de la Argentina. Cuando yo ingresé a la Secretaría de Trabajo, la desocupación estaba en el 25%, 21,5% de desocupación formal y casi 25% de desocupación en general y por supuesto, tal como lo mencionó muy bien becaria, el problema más grave es que además teníamos